Hola a todos y todas, soy María, formo parte de la agrupación estudiantil Sociales Grande y en esta oportunidad voy a darles una mano con la asignatura que se denomina Social y que forma parte de lo que van a ver en el curso de ingreso para las carreras de Trabajo Social y de Minoría y Familia. Como habrán visto, si ya tuvieron la oportunidad de leer el material que corresponde a esta asignatura dentro del manual de curso de ingreso, en lo que se centra el texto y que nos propone la cátedra en esta oportunidad es dilucidar de alguna manera cuál es el quehacer profesional de estas carreras. Y para esto se van a abordar diferentes temáticas o diferentes aristas en las que se van a centrar, por ejemplo, en el origen de ambas carreras y en un análisis también de las distintas problemáticas sociales y, como nos plantea el texto, en lucha con las problemáticas sociales y la hegemonía. Para esto también se van a revisar distintos conceptos o terminologías que se usan en cada una de estas carreras y se va a comenzar a plantear o revisar todos estos conceptos en relación a estas luchas que mencionaba y frente a la necesidad quizás que se nos puede plantear de tener que transformar estos conceptos, sobre todo en lo que se define como la cuestión social, como los problemas sociales, desde una perspectiva de acción y de práctica. También el texto se va a enfocar en las distintas políticas sociales que ha atravesado nuestro país, o distintos modos de ver las políticas sociales a lo largo de nuestra historia, así como los problemas que afectan y cómo se define la realidad en este sentido, acerca de la producción y la reproducción social, desde un enfoque que se define como dialéctico crítico. También se van a tomar diferentes autores justamente para conceptualizar estos términos y poner en juego todas estas definiciones que tienen que ver con el trabajo, con la familia, con el mercado, con el Estado, con la producción y la reproducción social, entre otros términos. Si vamos a la ficha de cátedra número 1, vamos a ver que se centra justamente en comenzar a explicar o a intentar entender cuáles son las incumbencias de cada una de estas dos carreras. Para esto va a tomar la voz autorizada del Colegio de Profesionales a través de su colegiatura, del Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia de Buenos Aires, con su sede distrital en Lomas de Zamora. Y esto que propone el Colegio de Trabajadores Sociales se va a contrastar de alguna manera con todo lo que continúa desarrollando este material en relación a la praxis o la práctica. Lo que quieren hacer es una suerte de comparación o análisis entre lo que dice el Colegio de Trabajadores Sociales y lo que ocurre en la práctica y analizar desde esa perspectiva. No me voy a detener demasiado en la cuestión de lo que plantea el Colegio de Trabajadores Sociales, porque lo tienen bien detallado dentro de lo que es el material, y sí me voy a enfocar quizás a acompañar un poco la lectura de la parte que se considera como praxis o como práctica, y que habla también de la historia, de los conceptos y de las diferentes terminologías. Bueno, en este momento pasamos a el apartado número 2, que habla de la noción de trabajo como una categoría sociológica y que plantea que todo trabajo es social. Y ahora vamos a comenzar a explicar el porqué de esta máxima que nos trae el texto. En principio vamos a buscar examinar algunos aspectos que son comunes a las dos carreras, que son trabajo social y minoría y familia, y lo vamos a hacer desde el aspecto de la práctica. Y lo que nos propone el texto en este caso es comenzar a examinar esta cuestión a través de lo que plantean diferentes autores sobre la categoría de trabajo. Vamos a comenzar con Karl Marx, quien toma el trabajo a lo largo de su vida y de su obra y lo va a considerar como parte fundamental desde su concepción que va a ser materialista e histórica. En este sentido nos va a decir que el trabajo implica la capacidad humana para transformar los recursos en medios para sí.
y en este mismo sentido que permite un conocimiento sobre las propias potencialidades y necesidades. Es decir, que el sujeto productivo es capaz de aprovechar el medio y transformarlas en vistas de la propia reproducción de la especie humana. De este modo, la actividad laboral la considera como propiamente humana y asimismo consciente y voluntaria. Y en este sentido, el trabajo humano sería un proceso social. Es así que Marx y Engels van a decir que el ser social y la sociabilidad son resultantes elementales del trabajo. Con estas cortas citas de Marx podemos ver la preeminencia que le otorga el trabajo dentro de lo que es la sociedad y los procesos de socialización de los seres humanos. Estas ideas fueron resignificadas y profundizadas por otros autores como Vygotsky, que es un psicólogo y un pedagogo ruso, y de él vamos a destacar la consideración de las herramientas y los medios de trabajo y sus determinantes históricos. Nos va a decir que el trabajo no se explica solamente diciendo que está impulsado por las necesidades humanas, sino que debemos considerar también el uso de herramientas y la movilización de los medios apropiados, sin los cuales no podría ser realizado el trabajo. Por su parte, Saúl Cars, que es un filósofo y sociólogo franco-argentino, toma como objeto de estudio de su investigación al quehacer de los trabajadores sociales, es decir, lo que los trabajadores sociales hacen en su trabajo. Entre estos puntos de partida de su investigación va a tener un enfoque marxista y va a enunciar que todo trabajo es social para él. Y podemos preguntarnos entonces, si todos los trabajadores son sociales, ¿algunos lo serían más que otros? A partir de este interrogante, vamos a poder igualar el quehacer profesional, es decir, a lo que se dedican estas profesiones de ambas carreras con las que estamos trabajando en este momento, trabajo social y minoría y familia. Más allá de las especificidades de cada una, en este momento lo que intentamos es encontrar qué es lo que tienen en común. Y podemos comprender que ambas profesiones van a trabajar en condiciones que van a ser difíciles respecto de los problemas en los que se ponen en juego dimensiones económicas, políticas, jurídicas, morales y etc. Veamos entonces qué es lo que nos propone Saúl Cars para abordar esta interrogante. En principio, el autor plantea que si todo trabajo es social, ¿qué sería lo específico del trabajo social como profesión? Y también nos vamos a preguntar nosotros y nosotras, ¿qué sería lo específico de la tecnicatura en minoría y familia como profesión? Y encontramos una aproximación, una respuesta, al comprender que ambas profesiones van a observar una estrecha relación con las ciencias sociales y humanas, frente a las diferentes situaciones problemáticas que son de dimensiones múltiples con las que se van a enfrentar y de las que necesariamente tienen que nutrirse de varias disciplinas para poder abordar esas mismas situaciones. Por otra parte, Cars también habla de un estigma de origen, porque esta disciplina de la que él habla, que sería trabajo social y a la que podemos incluir la carrera de minoría y familia, son consideradas disciplinas que tienen que contar con un conocimiento propio y específico, pero lo que termina sucediendo es que todos esos conocimientos, todo ese bagaje, provienen de otras ciencias, de otras carreras. Y dentro de lo que es considerado como estatus científico, requiere necesariamente de un corpus teórico propio. Y es en esto en lo que está trabajando justamente la carrera de trabajo social a lo largo de las últimas 2 décadas. Esto no ocurre de la misma manera con la tecnicatura en minoría y familia, porque en realidad la tecnicatura en minoría y familia forma parte de un cuerpo de saberes que van a ser instrumentales y que tienen una orientación a la práctica. Y
en este sentido no contienen una teoría propia. Obviamente, esto no quiere decir que la carrera de minoría y familia tenga un espacio de inferioridad, sino, bueno, todo lo contrario, que tiene un espacio que es específico en cuanto a su calificación e intervención directa en problemáticas que son complejas y que van a afectar a la niñez. Otro de los puntos que resalta la investigación de CARS es que termina descubriendo de alguna manera que el trabajo social adolece de una indefinición. Esto quiere decir que no está siendo definido conscientemente o acabadamente, y esto lleva a una naturalización de las prácticas, a sobreentendidos que pueden terminar en malos entendidos. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo social es todo lo que hacen los trabajadores sociales. Y lo mismo en relación a la tecnicatura en minoría de familia, todo lo que harían los técnicos y técnicas. Pero no existe una definición que sea manifiesta o reconocida. En este sentido, existen muchas definiciones de lo que es el trabajo social en diversos textos, diversos autores y autoras, y también definiciones diferentes en las leyes de ejercicio profesional. Y por eso es necesario poder trabajar sobre esta cuestión, según lo que nos plantea CARS. CARS también va a intentar definir lo que es el trabajo social y lo hace considerándolo un proceso de producción, obviamente partiendo desde su perspectiva marxista. Y esto se explica a partir de la noción de una sociedad como una formación económico y social, en la cual se reconocen los procesos de producción y de reproducción. En este sentido, el trabajo social, y podríamos decir también que la carrera de la Tecnicatura en Minoría y Familia, se insertan en el proceso de reproducción, pero a la vez también están produciendo las condiciones para que se lleven a cabo los procesos de producción. Ahora suena un poco como un trabalenguas, pero más adelante, con un poco más de teoría encima, se va a comprender un poco más lo que este autor nos quiere decir. Vamos a pasar a la ficha de cátedra número 2 y en este espacio vamos a hablar de la dimensión histórica de la intervención social y de la relación que tiene con el origen de ambas carreras. También vamos a estar hablando de la noción de pobreza, de intervención social, cuestión social y las diferentes manifestaciones que tienen, obviamente, en diferentes momentos y modelos de Estado. En principio, cabe mencionar que la pobreza fue considerada un problema teórico desde el inicio de las ciencias sociales. Y vamos a estar repasando a diferentes autores que estuvieron teorizando acerca de esta problemática. Comenzamos con Simmel, que es un filósofo y un sociólogo alemán y considerado fundador de la sociología de la pobreza, y el modo que encontró Simmel para definirla es que forma parte de una relación social, y plantea que esta relación se da entre el contenido subjetivo de la pobreza y las diferentes formas de objetivarla, y cómo se van a aplicar diferentes acciones futuras en relación a esa objetivación. Esto quiere decir que la relación de asistencia es la que va a definir a la pobreza y no, por el contrario, como supondríamos que se podría llegar a creer. Y esta forma de definir a la pobreza se aleja de concepciones que la asocian a la carencia de bienes materiales o de virtudes morales, que fueron en su momento el fundamento de acciones públicas y privadas durante la mayor parte de la historia de las políticas públicas de nuestro país. Por su parte, Ana Arias, que es trabajadora social, investigadora argentina, profundiza en el concepto de pobreza y lo va a analizar desde diferentes contextos
históricos de intervención. En este sentido, Arias considera la noción de pobreza que plantea Simmel y sostiene que las instituciones generan formas sociales específicas en también específicos momentos sociohistóricos y también en determinados momentos y lugares geográficos también. Y en este sentido, lo que define al pobre como tipo social es la relación social con la que se establece con él. Y es un proceso, y esto es en lo que vamos a hacer hincapié, y no en una relación dada, sino en este proceso que la autora menciona. Por otro lado, tenemos a Doncelot, que es un sociólogo francés, que plantea la intervención de lo social desde el propósito de mantener el capitalismo en democracia y con igualdad jurídica, y también una desigualdad económica. De este modo, plantea que las políticas de asistencia van a mantener un rol impreciso como un derecho, pero que va a ser claro como requisito orgánico. Pasamos a hablar de la intervención en lo social y también vamos a ver qué tienen diferentes autores para decirnos al respecto. En principio, tenemos que partir de la afirmación de que la intervención social no es neutral. Esto significa que siempre va a estar ideológica, teórica y políticamente constituida en un determinado contexto que va a ser sociohistórico y con un atravesamiento cultural específico. Podemos encontrar los orígenes de la intervención social en la Ilustración en el siglo XVIII y se va a relacionar con propósitos pedagógicos, ya que en ese momento se buscaba que ese otro pueda aprender la modernidad. El primer autor que nos propone el texto es Juan Manuel Carballeda, que es un trabajador social argentino, quien va a plantear que la intervención social remite a la idea de dispositivos de asistencia y que la intencionalidad de estos dispositivos va a ser la de mantener el orden y la cohesión social. Podemos plantear que la institucionalización de la intervención social en nuestro país generó la necesidad de trabajadores de lo social y un considerado trabajo sobre los otros y las otras. Es así que se inicia la profesionalización del trabajo social, denominado en ese entonces servicio social a comienzos del siglo XX. Y era pensado como una mediación entre los valores universales y los individuos, normalizando sus comportamientos y sus modos de vivir en sociedad. En relación a la tecnicatura en minoría y familia, va a tener un origen mucho más reciente, que también surge a partir de la necesidad de un trabajo sobre los otros, solo que en contextos que van a ser más particulares y dirigidos a una población específica, que va a ser la niñez y las familias. En este sentido, vamos a poder identificar dos modelos de intervención que se configuraron en diferentes momentos de nuestra historia. Por un lado tenemos a la asistencia y por el otro la promoción social. La asistencia se puede definir como las prestaciones o servicios dirigidos a personas sin trabajo o sin medios para satisfacer sus necesidades elementales, y va a surgir a partir del proceso de institucionalización de nuestro Estado-Nación a principios del siglo XX. Por supuesto que cabe aclarar que la asistencia irá adquiriendo diferentes características e incluso se la llegará a considerar asistencialismo, aunque es necesario aclarar que no son lo mismo. Actualmente, algunas posiciones intentan reivindicar a la asistencia y diferenciarlas de las prácticas que pueden considerarse paternalistas o clientelares, y también se la empieza a considerar como necesaria y pertinente en determinadas situaciones de vulnerabilidad social. Por otro lado, la promoción social va a ser posterior y va a surgir como una novedad del estado de bienestar a mediados del siglo XX. Va a implicar la idea de movimiento ascendente basado en la creencia de un progreso indefinido,
Y todas las intervenciones de este modelo van a estar ligadas a lo pedagógico y a una concepción moderna del desarrollo. Asimismo, van a estar dirigidas a los sectores sociales considerados marginales, entre comillas obviamente, según las tipologías creadas por las teorías sociológicas del desarrollismo, y van a perseguir un objetivo de lograr la integración social a través de la participación de los individuos en la resolución de sus problemas. Y en este sentido se encuentra un modo de alejar a las comunidades de posiciones quizás más paternalistas y demandantes hacia el Estado, asumiendo, entre comillas nuevamente, otro tipo de protagonismo de las mismas comunidades. Avanzamos hacia la consideración de la cuestión social, que es otra de las categorías fundamentales para poder analizar y explicar esto que el texto nos propone y que es llamado el trabajo sobre los otros. Podemos decir que la cuestión social puede entenderse desde un enfoque teórico y también desde una perspectiva política. Desde el enfoque teórico, se puede considerar a la cuestión social como el problema de las relaciones de los hombres y las mujeres con los bienes de la tierra. En este sentido, como ser social, el ser humano se va a encontrar inmerso en un mundo material con el que se relaciona. Y desde un punto de vista histórico, la cuestión social va a plantear esa relación de los individuos con los bienes económicos como una sociedad dividida en dos clases que van a ser antagónicas. Por un lado, una minoría poseedora de los bienes naturales y los producidos socialmente, y del otro lado hay una gran mayoría que va a ser desposeída. Y mientras tanto, desde la perspectiva política social, la cuestión social se define como una ecuación entre los dueños del capital y por otro lado los productores del capital. Esto quiere decir que es la relación que existe entre capital y trabajo. Y esta relación va a ser contradictoria y antagónica. Y acá me interesa en particular resaltar que la cuestión social se constituye en uno de los conceptos claves para analizar e interpretar las situaciones problemáticas y complejas a las que tanto trabajadores y trabajadoras sociales como técnicas y técnicos en minoría de familia se van a enfrentar cotidianamente en lo que se refiere a su quehacer profesional, que es justamente desde lo que nos quiere hablar en principio este texto. Pasamos ahora al apartado que nos habla de políticas sociales, de bienestar, y del Estado, del mercado, de las familias y las perspectivas de género como dimensión transversal. En este sentido, nos encontramos con una trilogía que es fundamental para comprender de qué se trata el bienestar social como objeto de la política. Y vamos a reconocer acá al Estado, al mercado y a la familia. Acá el texto hace un hincapié especial en considerar como eje transversal a la perspectiva de género, y plantea que vincular la construcción de género con las políticas públicas nos va a permitir conocer y superar una polaridad jerárquica entre varón proveedor y mujer cuidadora, y también sobre el acceso desigual a los recursos económicos. En este sentido, el enfoque de género nos va a proponer analizar cómo es que las políticas sociales sobre la familia, por ejemplo, pueden favorecer o no a la inserción de la mujer en el mercado laboral y avanzar en este sentido en el conocimiento y la promoción de políticas que sean conciliatorias y que democraticen estas relaciones de género. Estas son algunas de las temáticas que van a abordar ambas carreras y que van a constituir su bagaje conceptual e instrumental también. Pasamos al tercer apartado, que habla del proyecto ético, político, profesional crítico del colectivo profesional, el campo profesional y las áreas de intervención y las problemáticas sociales complejas. Se puede considerar que las políticas sociales son la base de la sustentación funcional laboral del trabajo social y de los y las profesionales que son sus agentes de ejecución.
podemos considerar que las políticas sociales son la base de la sustentación funcional y laboral del trabajo social, así como de los y las profesionales que son sus agentes de ejecución. Pero las políticas sociales son también instrumentos de intervención, y eso va a hacer que nuestras profesiones se enfrenten necesariamente a lo que se ha dado en llamar una crisis de materialidad, predominante sobre todo, obviamente, en regímenes que van a ser neoliberales y que están caracterizados por la descentralización y la focalización de estas políticas públicas. Bueno, inevitablemente esta crisis de la que hablamos, crisis de materialidad, generó en varios momentos de nuestra historia un fuerte impacto en la legitimidad profesional que ha provocado tanto por la insatisfacción de los usuarios de estos servicios sociales, de estos sujetos usuarios, como por las instituciones y organismos que distorsionan las incumbencias de los y las profesionales y que pretenden reducirlas a meras actuaciones asistencialistas. También el campo profesional se vio obviamente profundamente afectado y ha disminuido notablemente en las posibilidades de inserción en el ámbito público en un contexto en el que el Estado se minimiza. Todas estas problemáticas obviamente están relacionadas necesariamente a regímenes neoliberales donde el Estado se achica. Esto es lo que nos plantea el texto. Este achicamiento del Estado genera un consecuente desempleo profesional y una precarización laboral, así como una tendencia a la desprofesionalización para poder conservar un puesto de trabajo. Y esto condujo al colectivo profesional a poner la mirada en el tercer sector que se veía fortalecido y que está constituido por las organizaciones no gubernamentales, que son las ONG. Y este sector va a expandir su injerencia en lo que es la implementación de políticas sociales que son subsidiadas y se convierte en el área de intervención emergente y predominante de trabajadores sociales y trabajadoras sociales y técnicos y técnicas en minoría de familia. Principalmente, obviamente, estamos hablando durante un periodo de neoliberalismo que atravesamos en los años 90. En este sentido, el colectivo profesional que ya mencionamos al inicio del texto que estuvimos leyendo, plantea en los inicios del siglo XXI la necesidad de una construcción de un proyecto ético-político profesional crítico, que está fundado en los principios y valores como la libertad, la democracia sustantiva, la ciudadanía, los derechos humanos, la justicia social y la ampliación de la esfera pública. Este proyecto se basa en la responsabilidad enorme, obviamente, que tienen estas profesiones en el trabajo contra la eliminación de toda forma de explotación, de dominación y de sometimiento como sistema de convivencia social. Obviamente, este proyecto ético-político que se propone va a implicar considerar varias dimensiones. Entre ellas, Carlos Montaño, el trabajador social uruguayo, va a mencionar las siguientes. En primer lugar, habla de una necesaria organización profesional a nivel académico y gremial. Por otro lado, habla de un marco legal profesional que esté pautado en valores y principios éticos. Y por último, habla de la articulación necesaria con las fuerzas vivas de la sociedad, con organizaciones y movimientos sociales. Bueno, espero que les haya servido este recorrido que intentamos armar, que les haya sido útil, que hayan podido pausar la pantalla y leer si algo no quedó claro. Y bueno, en definitiva, acá seguiremos estando para dar una mano en todo lo que podamos en este curso de ingreso y también en la cursada general cuando comience el cuatrimestre. Si tienen cualquier duda, cualquier consulta, nos pueden escribir a nuestras redes, que son Sociales Grandes, en Facebook, en Instagram, nos pueden encontrar.
y ahí vamos a estar dándole unas manos, resolviendo cualquier tipo de duda o de consulta. Muchas gracias por haber llegado hasta acá, espero que, como ya les dije, les haya servido y les haya interesado este recorrido que hicimos intentando colaborar un poco y afianzar lo que ya leyeron. Y como les dije, nuevamente, nos estamos encontrando en nuestras redes sociales, nos escriben, cualquier consulta que tengan, lo que necesiten, vamos a estar ahí ayudándolos y ayudándolas en este transcurso que eligieron dentro de la universidad pública y en las facultades sociales particularmente.